Dicen que la traición duele más cuando viene de la gente en la que más confías. Lo aprendí a las malas. Antes de empezar, dale a me gusta y suscríbete si te gustan las historias donde la verdad triunfa. Bueno, déjame contarte cómo empezó. Toda mi vida con Daniel siempre fue una coreografía de apoyo unilateral. Yo, Amelia Knight, una chef ejecutiva que soñaba con abrir su propio restaurante. Había guardado ese sueño en el congelador para financiar las grandes ideas de mi esposo en el mundo de las finanzas. Ideas que, por cierto, nunca superaron la fase de la servilleta en la cafetería. Daniel siempre me vendió la idea de que éramos un equipo, pero en la práctica, yo era la que hacía el trabajo duro en mi incipiente servicio de catering de alta cocina, mientras él gastaba nuestros ahorros en seminarios de coaching y ropa de marca. Habíamos llegado a nuestro 5º aniversario. Quinto, un hito que, para mí, significaba estabilidad y el fin de los sacrificios. Había pasado 2 días en la cocina, creando un menú íntimo y personal que reflejaba nuestra historia: risotto con trufa negra y un soufflé de chocolate con toques de naranja confitada. La mesa estaba puesta en nuestro pequeño comedor, con velas y una botella de vino que Daniel había prometido descorchar. El reloj marcó las 9 p.m. Daniel, que había dicho que llegaría a las 7 p.m., apareció finalmente. No llevaba el ramo de flores ni la sonrisa nerviosa de un hombre que llega tarde. Llevaba una chaqueta de diseñador nueva que yo no recordaba y sus ojos eran fríos, casi clínicos. La escena era perfecta, pero la atmósfera se había vuelto tóxica. ¡Feliz aniversario! Daniel, le dije, mi voz sonando demasiado brillante. En la quietud del apartamento, él no me besó. Simplemente se sentó, evitando mirar el risotto. Sacó un sobremanil arrugado de su portafolio y lo deslizó sobre la mesa. Justo al lado del vino. No voy a descorchar ese vino, Amelia, dijo. Su tono era plano, ensayado. Esto es lo que hay. Mi estómago se encogió antes de abrir el sobre. Dentro, los papeles de divorcio, completos y firmados por él, y una carta mecanografiada. La carta era brutalmente eficiente. Me explicaba que yo era demasiado ambiciosa y que mi trabajo me hacía descuidar el hogar. Me decía que él necesitaba una mujer que se concentrara en él, no en su obsesión por el negocio. La puñalada de gracia vino al final. He conocido a alguien que entiende la importancia de la vida doméstica. El soufflé en el horno se convirtió en un símbolo de mi vida, algo inflado con esperanza, que ahora se desplomaba con un silencio amargo. En nuestro aniversario, Daniel, logré decir, sintiendo una quemazón en la garganta, no por las lágrimas, sino por la furia. Después de 5 años, después de sacrificar mi sueño por tus estúpidos esquemas. Él se encogió de hombros, inmutable. Amelia, sé honesta, tu catering es una distracción. Vas a fallar de todos modos. La nueva mujer, bueno, ella, es la hija de mi jefe. Ella me da la estabilidad que tú nunca pudiste. Mi pensamiento interno se volvió un frío despertar. Nunca se trató de mi ambición. Se trató de mi utilidad. Y yo era desechable. El verdadero gancho de la traición no fue el divorcio, sino la revelación de su motivo oculto. Daniel me estaba abandonando para escalar socialmente a través del dinero de otra mujer, y su excusa era pisotear mi carrera. El dolor se transformó en una necesidad urgente de venganza. Yo, Amelia Knight, no iba a ser la chef abandonada, iba a ser la que le haría pagar, no solo por la traición, sino por la humillación de mi carrera. La noche del aniversario, en lugar de llorar, me puse un delantal y limpié la cena de trufas. Daniel se había ido, dejando el risotto intacto y mi corazón en pedazos. Pero el dolor no duró mucho. Fue reemplazado por la fría determinación de una chef que acaba de recibir una crítica de una estrella Michelin. Mi venganza debía ser calculada, precisa. Para entender el nivel de la traición, hay que entender nuestro contexto. Yo era una chef de prestigio, con ofertas para trabajar en restaurantes de renombre. Pero decidí casarme con Daniel, que tenía una ambición inversamente proporcional a su talento. Él me convenció de que juntos construiríamos un imperio. Yo te di mi sueño para fundar un servicio de catering boutique que me permitiera tener flexibilidad y, lo que era crucial, generar ingresos para sus proyectos. Daniel, por su parte, nunca triunfó en el mundo de las finanzas. Sus trabajos eran mediocres, sus inversiones desastrosas. Yo era la verdadera fuente de ingresos de la pareja.
Aunque él se negaba a admitirlo, la familia de Daniel siempre fue mi némesis. Su madre, la matriarca, era una mujer de la vieja escuela, obsesionada con el orden y el estatus social. Ella me veía como una amenaza. Recuerdo una cena de Navidad hace un año. Su madre me preguntó con una sonrisa condescendiente: ¿y cuándo vas a dejar de jugar a la cocinita, Amelia? Daniel necesita una esposa que pueda acompañarlo en los viajes. No que huela a cebolla y salsa de mint glaze. Daniel nunca me defendió. Su silencio siempre fue su forma de traicionarme ahora. Con el divorcio en la mesa, entendí que no era solo un abandono, sino una traición familiar orquestada. Daniel me dejó por la hija de su jefe para conseguir la escalera social que no pudo construir por sí mismo. Su madre seguramente lo vio como un ascenso social. El golpe más duro era el momento. Mi negocio de catering gourmet solitario estaba a punto de cerrar su primer contrato millonario, una serie de eventos para una firma de tecnología de Silicon Valley. Este contrato me sacaría del estancamiento y me permitiría, por fin, abrir mi restaurante. Daniel lo sabía. Su movimiento de divorcio fue calculado para desestabilizarme financieramente y emocionalmente. Justo antes de ese gran salto, contacté a mi abogada, Olivia, una mujer con la que había hecho catering en una boda. Le entregué los papeles de divorcio. Olivia, no es por la mitad de lo que tenemos. Es por la humillación, por el sabotaje. Quiero que se arrepienta de haber usado mi carrera como excusa para su cobardía, Olivia. Una mujer de negocios implacable me miró con una sonrisa. Amelia, el divorcio no es un juego emocional. Es una batalla de activos. Pero si él te está saboteando o mintiendo, podemos convertir esta batalla en una guerra de reputaciones. Dime todo lo que sabes. Mi pensamiento interno se volvió una certeza de acero. La gente de Daniel quiere mi derrota. Haré que vean mi ascenso mientras ellos se hunden. Mi primer paso en la venganza tenía que ser financiero. Necesitaba asegurar la estabilidad de mi negocio antes de que Daniel pudiera usar el divorcio para paralizar mis cuentas o dañar mi reputación. Pero mi instinto de chef me dijo que la venganza más dulce se sirve caliente y en público. El siguiente paso era investigar sus movimientos recientes. Tenía que encontrar las banderas rojas financieras que él había dejado a su paso. El dolor de la traición de Daniel no era el principal motor, sino el frío cálculo de una amenaza a mi negocio. Amelia Knight no podía permitirse ser emocional. Tenía que ser una estratega. La clave para mi venganza no estaba en su infidelidad, sino en su fraude financiero y cómo me había dejado vulnerable. Le di a mi abogada, Olivia, luz verde para contratar un investigador privado, mientras él empezaba a rastrear a Daniel y su nueva estabilidad. Yo me centré en las finanzas, el área donde Daniel siempre fingió ser un experto. Recordé que, hace unos 8 meses, Daniel había insistido en que firmara una serie de documentos para un préstamo comercial a mi nombre. Me aseguró que era una formalidad para un proyecto de inversión de alta rentabilidad que él estaba liderando. Me dijo que el dinero se depositaría en una cuenta conjunta para un negocio, pero que era mejor que yo fuera la prestataria principal porque mi crédito era impecable. Yo, ciega de confianza, firmé sin leer todos los anexos, revisando mis extractos bancarios personales. Mi corazón dio un vuelco. El préstamo, por la que consideré suma de $85,000, había sido desembolsado. Pero la cuenta de inversión nunca se abrió. El dinero había ido directamente a una cuenta que Daniel controlaba exclusivamente. Lo peor, ese préstamo, que estaba a mi nombre, no había recibido ningún pago en los últimos 3 meses. El banco me había enviado avisos de mora que Daniel interceptó y escondió. Esos pagos perdidos estaban destrozando mi puntaje crediticio. Y, lo que era catastrófico, el futuro del gourmet solitario. Si mis finanzas personales se iban a pique, mi negocio de catering de alta cocina, que requería líneas de crédito limpias para operar, se derrumbaría. Daniel no solo me abandonó, estaba saboteando activamente mi capacidad de trabajar. Mi pensamiento interno se convirtió en un fuego helado. Él no quería la estabilidad, quería la destrucción total. Este no es solo un divorcio, es un intento de bancarrota premeditado. Llamé a Olivia, mi voz temblando de rabia. Olivia, el divorcio no es solo por infidelidad, es por fraude financiero. Daniel tomó un préstamo de $85,000 a mi nombre.
no ha pagado y está destruyendo mi crédito justo antes de mi contrato millonario. Necesito congelar esa deuda. Ya Olivia me tranquilizó. Esto cambia todo, Amelia. Si podemos probar que él usó ese dinero para beneficio personal o para financiar su nueva vida, no solo podemos anular la deuda en tu nombre, sino que podemos probar su mala fe ante el juez. Esto afecta directamente la división de bienes. Mientras tanto, el investigador me dio el primer vistazo a la otra mujer. Su nombre era Samantha Reid, tal como Daniel lo había insinuado. Era la hija del CEO de Reid Catering Group, el competidor más grande y despiadado en la ciudad. El negocio de Samantha era un gigante corporativo que se especializaba en eventos masivos. Justo el tipo de cliente que mi catering boutique estaba a punto de robar. Aquí vino la segunda bandera roja. El investigador encontró un rastro de correos electrónicos entre Daniel y Samantha, no amorosos, sino profesionales, que databan de hace 6 meses. Daniel estaba compartiendo conmigo los menús de mis clientes más lucrativos, información de mis precios y mis estrategias de marketing, y se lo estaba enviando a Samantha bajo el pretexto de asesoramiento financiero. Daniel no solo me engañó con la hija de la competencia, estaba vendiendo mis secretos comerciales para asegurar su ascenso con su nuevo jefe. Había usado el tiempo que yo dedicaba a nuestro matrimonio y a nuestro negocio para espiarme y sabotearme. El préstamo impago y el espionaje corporativo eran dos caras de la misma moneda, un plan para dejarme en la ruina y sin defensa legal. Mi venganza ya no era solo por el corazón roto, era por la supervivencia y por la justicia profesional. Tenía que exponer el fraude de Daniel antes de que el daño a mi crédito y mi negocio fuera irreversible. Mi rabia había superado el umbral del dolor de Amelia Knight. No iba a discutir un divorcio. Iba a confrontar un crimen financiero. La evidencia del préstamo impago de $85,000 y el espionaje corporativo le daban a mi venganza una base legal sólida. La confrontación no se produjo en un tribunal ni en mi casa. Organicé un encuentro neutral en la cafetería donde Daniel y yo solíamos planear nuestros futuros, o más bien, él planeaba los suyos. Elegí ese lugar para recordarle lo mucho que habíamos perdido por su codicia. Daniel llegó con un aire de superioridad, convencido de que yo, la chef sin negocios, estaba allí para suplicar un mejor acuerdo. Se sentó y me miró por encima del borde de su taza de café, sus ojos fríos, su expresión impaciente. Amelia, espero que hayas firmado ya los papeles, dijo, sin saludarme. La nueva vida es estresante. No necesito que arrastres este divorcio. Yo no toqué mi café, saqué una carpeta de mi bolso y la deslicé hacia él. Dentro no estaban los papeles de divorcio, sino los avisos de mora del préstamo de $85,000, los que él había interceptado. No, Daniel, no vamos a hablar del divorcio, dije. Mi voz tan tranquila que era escalofriante. Vamos a hablar de fraude. Vamos a hablar del préstamo a mi nombre que está en mora. ¿Dónde está ese dinero y por qué está destruyendo mi crédito? Justo cuando estoy a punto de firmar un contrato millonario, la tranquilidad de Daniel se desmoronó. Su rostro palideció visiblemente y agarró los papeles con manos temblorosas. Yo me ocuparía de eso. Es un error administrativo. Te lo pagaré. No tienes que armar un escándalo. ¿Un escándalo? Me incliné sobre la mesa. Tú firmaste mi nombre. Tomaste $85,000 y lo pusiste en mora, arriesgando mi negocio de catering. Y todo mientras le pasabas mis estrategias de precios y clientes a la competencia. A Samantha Reid. ¿Qué le llamas a eso? Un error administrativo, sabotaje premeditado. Daniel perdió completamente el control. Golpeó la mesa, haciendo que el café se derramara. Eres una paranoica. Samantha es la hija de mi jefe. Necesitaba un ascenso. Y tú, Amelia, eres una soñadora. Tu negocio iba a fallar de todos modos. Lo que hice fue asegurarme de que no me arrastraras contigo. Eres demasiado ambiciosa para ser esposa y demasiado emocional para ser dueña de un negocio. Aquí estaba la verdad desnuda. No solo me odiaba por mi ambición, sino que temía mi éxito. Su traición era un intento desesperado por mantener el control financiero y evitar que yo superara su propio fracaso profesional. Mi pensamiento interno se volvió un hecho, él no me dejó. Intentó amputarme financieramente. Ahora, la guerra es total, le di mi golpe de gracia. Mira los correos.
Mi abogada ya tiene copias de todos tus mensajes con Samantha sobre mis precios. No solo te vas a divorciar, Daniel, te enfrentarás a cargos de fraude y espionaje corporativo. El divorcio ahora será por culpabilidad probada, no por diferencias irreconciliables. Daniel se levantó de un salto, respirando con dificultad. No puedes. Nadie te creerá. Mi familia me apoya. Y su madre, ella es dueña de la mitad de la ciudad. Firmarás lo que te dé. Te voy a aplastar, Amelia. Lo miré con la fría indiferencia de un juez. No. Tú vas a pagar la deuda de $85,000 inmediatamente. Y vamos a discutir el contrato prenupcial. Él se burló. Ese papel es irrelevante. Es un acuerdo estándar. ¿Estás seguro? Le dije con una sonrisa escalofriante. Tal vez deberías revisar la cláusula de mala conducta financiera. Te aseguro que no es estándar. ¿Y ahora qué tengo? La prueba de tu fraude, esa cláusula nos da un gran poder. Revisa ese contrato, Daniel. Va a ser la razón por la que te arrepientas de haber dejado el Luis Soto intacto. Lo dejé solo, temblando sobre los papeles de mora. Le había comprado tiempo para que Olivia investigara a fondo la cláusula prenupcial y lo había distraído, con el pánico del fraude. La confrontación había terminado, pero la escalada de la guerra acababa de comenzar. La amenaza de exponer el fraude financiero había desequilibrado a Daniel. Pero la verdadera clave de mi venganza, como le había prometido, estaba en ese contrato prenupcial que él había descartado como estándar. Yo, Amelia Knight, no había firmado un documento legal sin leer cada línea, aunque lo hubiera hecho con los ojos del amor en ese momento. Mientras Daniel se revolvía en el pánico por la deuda de $85,000, Olivia, mi abogada, se concentró en la letra pequeña del prenupcial. El documento era, en su mayor parte, una división 50-50 de los activos matrimoniales, pero en la sección de disposiciones en caso de disolución por causa, había una cláusula que mi padre, un notario de carácter muy cauto, me había insistido en incluir y que Daniel había ignorado, creyendo que nunca se aplicaría. La cláusula, etiquetada como compensación por daño a la reputación o negocio del cónyuge, estipulaba que, si uno de los cónyuges era encontrado culpable de negligencia financiera, fraude empresarial, o un acto doloso que resultara en una pérdida directa o daño a la reputación profesional del otro cónyuge, el cónyuge culpable estaba obligado a liquidar una parte específica de sus activos personales para compensar 3 veces el monto de la pérdida probada. Daniel no solo te debe $85,000, declaró Olivia, sus ojos brillando con emoción. El préstamo impago está causando una pérdida de ingresos de tu negocio, además del daño a tu crédito. Si el nuevo contrato millonario se cae por culpa de su mora, podemos cuantificar esa pérdida en cientos de miles de dólares. Él no solo va a repartir los bienes, va a tener que liquidar sus activos para pagarte a ti. Esta era la ruptura total de la confianza y el punto de inflexión. Daniel no solo había querido abandonarme, sino arruinarme y silenciarme. Ahora, su plan para escapar y ascender socialmente se convertía en una soga financiera. Él tendría que pagar por su nueva vida vendiendo los mismos activos que había conseguido con tanto esfuerzo y dinero mío. Mi pensamiento interno se convirtió en el eslogan de mi venganza. El dinero que usaste para humillarme será el dinero que pague mi libertad. La investigación de mi detective me dio el siguiente elemento crucial. La otra mujer, Samantha Reid, la hija de mi competidor, no solo recibía mis secretos comerciales, sino que el Reid Catering Group estaba a punto de cerrar su contrato más grande del año. El cliente era la familia de Daniel. Específicamente, el evento de compromiso de su hermano mayor, Márquez. Daniel había asegurado la organización del catering de la boda de su hermano para la empresa de su futura suegra, Samantha. Yo, irónicamente, había estado entre los finalistas, considerados por Márquez, pero Daniel me había desaconsejado fuertemente, citando que mi negocio era demasiado pequeño y riesgoso. El evento era una cena de gala para 300 invitados de la alta sociedad. La familia de Daniel estaría allí, incluyendo a su madre, lista para presumir de la nueva novia y el inminente divorcio de su nuera cocinera. En ese momento, la venganza tomó forma. No se trataba solo del dinero o del divorcio, sino de la humillación pública de Daniel frente a la única gente que valoraba, su familia y su nueva escalera social. Yo tenía que estar en esa cena, y no como invitada.
Tenía que estar como la chef que él intentó destruir. El próximo paso sería el más arriesgado, penetrar el evento de compromiso familiar como un caballo de Troya. La traición de Daniel se había solidificado en un plan de 3 partes. El divorcio, el fraude financiero de los $85,000 y el sabotaje corporativo a través de su amante, Samantha Reid. Ahora, mi objetivo, el plan de venganza de Amelia Knight, era exponer esta leyenda oculta en el lugar que más le dolería, frente a su familia y la alta sociedad que tanto admiraba. El evento de compromiso de su hermano, Márquez, era en 2 semanas. Era mi ventana, mi escenario. El Reid Catering Group de Samantha se encargaría del banquete, un contrato que Daniel había asegurado para congraciarse con su futuro suegro. Le di a mi detective Raúl el mismo que usé en mi historia anterior. Un guiño a la lealtad que Daniel nunca entendió. Una misión final, encontrar la prueba irrefutable de que Daniel había negociado con mis secretos comerciales. Raúl regresó con el oro. Encontró correos electrónicos donde Daniel ofrecía a Samantha información detallada sobre mi propuesta para el evento de Márquez, mis precios, mis ingredientes clave y mis ideas de diseño de menú. En un correo, Daniel escribió: usa el concepto de Amelia para la estación de postres. Ella lo llama el jardín secreto, es su mejor idea. Asegúrate de que parezca tuyo para cerrar el trato. La leyenda oculta de Daniel no era solo conseguir un ascenso, era robar mi propiedad intelectual para pavimentar su camino hacia la riqueza a través del matrimonio. Él había asumido que, una vez que el divorcio estuviera en marcha, yo estaría demasiado devastada para luchar por los derechos de mis propios conceptos de catering. Mi pensamiento interno se volvió una condena. No puedes robar el talento. Solo puedes pagar el precio por intentarlo ahora. Tenía 2 objetivos. 1. Activación de la cláusula prenupcial, probar el fraude empresarial para que Daniel tuviera que liquidar sus activos para compensar mis pérdidas, asegurando el futuro de Gourmet solitario. 2. Venganza pública, usar la cena de compromiso de Márquez para exponer su robo y su traición frente a su familia y a la misma rival que intentó usar para destruirme. El dilema era como entrar al evento. El Reid Catering Group no contrataría a su rival. Aquí es donde mi memoria implacable para las humillaciones, mi rasgo vengativo, fue crucial. Recordé que Samantha Reid era conocida por ser arrogante y, sobre todo, avariciosa. Ella siempre cortaba esquinas para maximizar las ganancias. Le pedí a Olivia que filtrara, de forma anónima, la noticia de que mi negocio estaba en graves problemas financieros debido al divorcio. Luego, contacté a Samantha directamente, fingiendo estar desesperada. Samantha, le dije por teléfono, mi voz cargada de falso patetismo: felicidades por el contrato de Márquez. Estoy al borde de la quiebra por mi divorcio. Escucha que te falta personal para los postres de última hora. Te ofrezco mis servicios como subcontratista de última hora por una fracción del precio. Hago el trabajo sucio. Tú te llevas el crédito. Estoy desesperada por salvar mi negocio. El anzuelo funcionó perfectamente. Samantha, seducida por la idea de obtener postres de alta cocina a precio de costo y humillar aún más a su rival, aceptó. Me contrató para suministrar la estación de postres de la cena de compromiso de Márquez. Mi caballo de Troya estaba dentro de las puertas. El plan estaba listo. Yo haría la comida. Daniel estaría allí con su familia y su nueva prometida, disfrutando de la cena que él había saboteado. Pero antes de que pudieran dar el brindis de compromiso, Amelia Knight haría una presentación que el clan de Daniel jamás olvidaría. La exposición de su leyenda oculta sería el plato principal. La confirmación de que yo, Amelia Knight, trabajaría como subcontratista en la cena de compromiso del hermano de Daniel fue la humillación final que su familia me infligió. Sin siquiera saberlo, Samantha Reid, mi rival y su amante, me dio instrucciones por teléfono con una condescendencia que me revolvió el estómago. Amelia, asegúrate de que tus pasteles se vean discretos. No quiero que distraigan del plato principal de Reid Catering, me ordenó, con el tono de una reina hablando con una sirvienta. Tu nombre no aparecerá en el menú, eres solo mano de obra. Yo asentí internamente. Que mi nombre no apareciera era parte del plan. Yo quería el anonimato hasta el momento de la verdad. Pero la traición se profundizó cuando recibí la llamada de mi ex-suegra, la matriarca del clan. 2 días antes del evento. Su tono no era de consuelo, sino de pura coerción. Amelia dijo, sin preámbulos,
He oído rumores de que estás intentando impugnar el divorcio. Esto es absurdo. Daniel está siendo generoso. Tienes que firmar los papeles ahora mismo y aceptar el acuerdo mínimo que él te ha ofrecido. Si sigues con esto, haré que mi abogado se asegure de que tu pequeño negocio de catering sea investigado por higiene y prácticas laborales. Era una amenaza directa de difamación y sabotaje. La familia de Daniel no solo quería que él fuera feliz, querían borrarme por completo para proteger la imagen de su hijo y la pureza de su círculo social. Querían silenciar a la ambiciosa chef que se atrevió a desafiar su estatus. Mi pensamiento interno se volvió una promesa. No solo me voy a divorciar de Daniel, me voy a divorciar de toda su patética familia y de las reglas que intentaron imponerme. La amenaza de mi ex-suegra era real. Ella tenía los recursos y la influencia social para orquestar una campaña de difamación que destruiría la reputación de mi negocio, mi activo más valioso. Si perdía el contrato millonario de Silicon Valley, el que aún estaba pendiente de firma por los rumores de la familia, el daño sería irreparable. Mi abogada, Olivia, me aconsejó, Clara, no podemos arriesgarnos. La difamación es difícil de probar y es instantánea. Tienes que proteger tu negocio. Vamos a poner en stand-by el gran contrato por ahora. No pierdas más de lo que ya perdiste. Tienes que ceder en la batalla pequeña para ganar la guerra grande. Esa noche tomé la decisión más dolorosa. Llamé al director de la empresa de Silicon Valley con el corazón roto. Cancelé el contrato bajo el pretexto de una emergencia familiar inesperada. Perdí la ganancia de 6 cifras. El contrato que me permitiría abrir mi restaurante. Perdí mi sueño inmediato. La traición se había cobrado una pérdida financiera masiva y tangible. La decisión me dejó vacía, pero la pérdida me dio el combustible final. Ahora, el triple de esa pérdida, la cláusula de nuestro prenupcial, se convertiría en el monto exacto de la venganza que Daniel me pagaría. Había sufrido la humillación de la pérdida profesional. Pero la cantidad que él me debería ya no era teórica. Era un número duro y doloroso, cuantificable. La batalla ya no era por la justicia, sino por la compensación absoluta. El escenario estaba listo. Yo llevaría mis postres a la cena de Márquez, con la rabia de mi sueño perdido como ingrediente secreto. La cancelación del contrato de Silicon Valley fue la pérdida tangible que la familia de Daniel buscaba infligirme. Me sentí despojada no solo de mi dinero, sino de mi impulso. Amelia Knight estaba ahora en el limbo financiero, con un negocio que operaba con miedo y una deuda de $85,000 a mi nombre que crecía día a día. Mi abogada, Olivia, me presentó el cálculo, basado en los ingresos proyectados y el daño a tu crédito. Podemos probar una pérdida de al menos $300,000 por la cancelación de ese contrato. Gracias a la cláusula prenupcial, Daniel ahora te debe 3 veces esa cantidad en concepto de compensación, además de los $85,000 del préstamo. Lo vamos a obligar a liquidar sus activos para pagarte, Amelia. El número era enorme, pero el golpe emocional de la humillación era más profundo. Sabía que, al cerrar la puerta a mi sueño de un restaurante, la familia de Daniel se sentiría victoriosa. La humillación alcanzó su punto máximo la noche anterior al evento de compromiso. Samantha Reid, en un acto de extrema arrogancia, me envió un correo electrónico con una foto de su menú final. Ella no solo había robado el concepto de mi jardín secreto para la estación de postres, sino que había añadido una nota cruel en el pie de página de las instrucciones de cocción. Asegúrese de que el subcontratista no intente robar los utensilios. Yo era la chef de alta cocina, relegada a la posición de una empleada barata y desconfiable, produciendo mis propias ideas robadas para mi rival y mi traidor. Mi pensamiento interno se volvió una fría ecuación. Me robaron el sueño de un restaurante. Yo robaré su estatus social. El día del evento de Márquez, el hermano de Daniel, llegué al salón de banquetes disfrazada. Mi equipo de catering mile al equipo, que juró guardar el secreto, y yo entramos por la entrada de servicio. Vestía mi uniforme de chef, un blanco impoluto, con una gorra que ocultaba mi rostro. Mientras preparaba mis postres robados, vi a Daniel. Estaba en el vestíbulo con un traje de gala, actuando como el hijo pródigo y el anfitrión financiero. Samantha estaba a su lado, vestida con un vestido de diseño, con el aire de una mujer que había ganado la guerra.
Su madre, mi ex-suegra, la miraba con adoración. Daniel y Samantha pasaron cerca de mi estación de postres, sin siquiera verme, detrás de las bandejas de Petits Fours. ¿Ves? Daniel, Samantha dijo con suficiencia. Tu ex esposa está aquí, cocinando nuestros postres. Es patético. Se está arrastrando por migajas. Daniel se rió, un sonido seco y cruel. Te lo dije, Samantha. Ella es emocionalmente inestable, una chef ambiciosa que fracasó. No te preocupes, mañana afirmará lo que sea. No tiene nada que perder. Excepto su dignidad. Esa frase me golpeó más fuerte que la pérdida de los $300,000. Él no solo me veía como un fracaso, él creía que yo era una mendiga de dignidad. En ese momento, mi misión cambió. No era solo el dinero, era la necesidad de destrozar su ilusión de superioridad. Yo iba a probarle que la dignidad de Amelia Knight no estaba en venta y que su propia estabilidad se construiría sobre mi venganza. La fiesta comenzó. Yo tenía que esperar el momento perfecto. El brindis de compromiso cuando toda la familia y la alta sociedad estuvieran reunidos. La revelación pública tenía que ser el clímax de la noche. La burla de Daniel y Samantha me había dado el último ingrediente que necesitaba, la convicción absoluta. Amelia Knight no solo luchaba por $385,000. Luchaba por el principio de que el trabajo y el talento no pueden ser robados impunemente. La cena de gala de Márquez era mi cocina final, mientras mi equipo colocaba meticulosamente la estación de postres, mi mente repasaba el contrato prenupcial. La cláusula de compensación por daño a la reputación o negocio era mi martillo. Necesitaba demostrar dos cosas frente a todos, que Daniel había incurrido en fraude empresarial, el espionaje y el robo de la idea de los postres y negligencia financiera, el préstamo impago de $85,000 a mi nombre. El momento de claridad no fue solo legal, fue visual. Al mirar la estación de postres, con mis creaciones, mi jardín secreto, siendo presentadas bajo el nombre de Reid Catering Group, entendí la metáfora. Daniel y su familia siempre habían querido consumir mi trabajo sin darme crédito. Querían mi sabor, mi talento, pero no mi estatus. Mi pensamiento interno se convirtió en mi mente. El arte de la venganza es el arte de la presentación. Ellos comerán mis postres. Pero yo les serviré la verdad. Olivia, mi abogada, había preparado la artillería legal. Había depositado ante el juez la evidencia del préstamo impago, los correos electrónicos de espionaje y la cuantificación de mis pérdidas. Pero me recordó, Amelia. El juez ya tiene las pruebas. Lo que tú vas a hacer en la cena es probar el carácter de Daniel ante su propia sociedad. Esto asegura que la jueza no tenga margen de duda sobre su mala fe. Yo había preparado un último elemento que nadie esperaba. Bajo los postres de Samantha había colocado pequeñas tarjetas, discretamente. Esas tarjetas no eran para los invitados, eran para Daniel y Samantha. La tarjeta de Samantha contenía la captura de pantalla del correo electrónico de Daniel que decía: usa el concepto de Amelia para la estación de postres. Ella lo llama el jardín secreto, es su mejor idea. La prueba de que el postre que el Reid Catering Group presentaba como suyo era robado. La tarjeta de Daniel contenía la copia de la cláusula prenupcial resaltada, junto con el cálculo de la compensación de $385,000. Era un recordatorio de que su ascenso social le costaría todos sus activos. Mi plan de venganza en movimiento no sería un grito histérico, sino una presentación corporativa devastadora. Esperaría el brindis cuando la atención estuviera en la felicidad de Daniel y su ascenso social. Subiría al podio y, en lugar de desearles felicidad, expondría el costo real de esa felicidad. La única forma de revertir la humillación de la pérdida de mi contrato era hacer que la familia de Daniel sintiera que su propia reputación estaba en juego. Tenía que convertir la cena de compromiso en un juicio social. Mi dignidad no se recuperaría con el dinero. Se recuperaría con la verdad. El salón de banquetes era un espectáculo de riqueza ostentosa, perfecto para la humillación que se avecinaba. Yo, Amelia Knight, estaba en mi uniforme de chef, un fantasma de la cocina, mientras la élite social bebía champaña. Mi equipo de catering me miraba con nerviosismo, pero también con una lealtad absoluta. Sabían que esta era mi última oportunidad para recuperar la dignidad.
El plan de venganza en movimiento se basaba en el factor sorpresa y la prueba irrefutable. Tenía que actuar durante el brindis. El momento cúspide del orgullo familiar de Daniel había deslizado las cartas con las pruebas, el cálculo de la compensación y el correo del espionaje, en sobres idénticos de color borgoña. Mi objetivo, colocar el sobre de Daniel discretamente en su sitio, mientras que el de Samantha se quedaría en la estación de postres. Me acerqué a la mesa principal, fingiendo ajustar la decoración floral. Daniel, su hermano Márquez, la prometida de Márquez y crucialmente, la matriarca y Samantha Reid estaban sentados en una mesa elevada, riendo ruidosamente. Al acercarme, logré deslizar el sobre de Daniel debajo de su plato de pan. Él estaba demasiado absorto en la conversación para notar a la sirvienta que le servía. Mi abogada, Olivia, estaba en una mesa en la parte de atrás, vestida de invitada. Ella era mi señal. Mi ancla legal. El siguiente paso era preparar el micrófono. Había sobornado al DJ del evento, alegando que tenía un anuncio sorpresa de última hora para los novios. Mi pensamiento interno se volvió una certeza implacable. Él arruinó mi carrera en el anonimato. Yo arruinaré su reputación con el foco en su rostro. El momento cumbre llegó cuando Márquez se puso de pie para el brindis. Los aplausos disminuyeron. Daniel se puso de pie junto a su prometida, Samantha, con una sonrisa satisfecha. El epítome del éxito social, Márquez terminó su discurso. Justo cuando iba a levantar la copa, hice mi movimiento. Me dirigí a la cabina del DJ y tomé el micrófono. Un chillido agudo rompió el silencio de la sala. Todos los 300 invitados se giraron. La luz se centró en mí, Amelia Knight, de pie, con mi chaqueta de chef blanca. Disculpen la interrupción, dije, mi voz resonando fuerte y clara. Pero antes del brindis, tengo que hacer una presentación de mi propia creación. Algo mucho más complejo que un postre. Es la receta de la traición. Daniel se quedó helado. Sus ojos se abrieron en un pánico total. Su madre, desde la mesa principal, gritó: «¡Seguridad! ¡Saquen a esa mujer histérica!». «No soy histérica, señora», respondí, dirigiéndome a la matriarca. «Soy la chef que su hijo intentó destruir. Y esta es mi presentación. Daniel, por favor, abre el sobre que hay debajo de tu pan». El salón se quedó en un silencio sepulcral mientras Daniel, temblando, abría el sobre. El papel que leía contenía la cuantificación de los $385,000 que me debía, gracias a la cláusula de nuestro prenupcial y el fraude que él mismo cometió. El costo de su ascenso social es de $385,000, anuncié. Ese es el precio que va a pagar por el fraude financiero de $85,000 a mi nombre y el sabotaje de mi negocio. ¿Qué costó un contrato de $300,000? La sala estalló en murmullos. Daniel estaba pálido, incapaz de hablar. Su madre se levantó furiosa. La venganza estaba en marcha. El silencio en el salón de banquetes, después de anunciar la cifra de $385,000, era más pesado que cualquier explosión. Amelia Knight sostenía el micrófono, el foco de luz brillando sobre su uniforme de chef. Daniel estaba petrificado, incapaz de negar el sobre que sostenía en la mano. «Esto es una locura. Seguridad», gritó la madre de Daniel, su rostro rojo de furia. Pero antes de que la seguridad pudiera moverse, Olivia, mi abogada, se puso de pie en la mesa de invitados, con una carpeta en la mano. «Soy la abogada de la señora Knight. La suma anunciada es la compensación obligatoria por el fraude empresarial y negligencia financiera del señor Daniel, estipulada en su contrato prenupcial. El monto exacto, 3 veces la pérdida probada. Será exigido ante el tribunal mañana por la mañana». La madre de Daniel se detuvo en seco, reconociendo el tono legal e implacable de Olivia. Dirigí mi atención a la mesa principal, específicamente a Samantha Reid, la prometida de Daniel y hija de mi rival. Ahora, la parte que demuestra el fraude empresarial. Samantha, porque Reid Catering Group está sirviendo el postre que yo llamo el jardín secreto. Samantha se puso pálida. Son postres estándar. Ella está mintiendo. «No», dije, y saqué mi teléfono, proyectando en la gran pantalla de presentación que usaban para las diapositivas de la boda el correo electrónico de Daniel a Samantha. El texto, con letras gigantes, decía: «Usa el concepto de Amelia para la estación de postres. Ella lo llama el jardín secreto, es su mejor idea.
asegúrate de que parezca tuyo para cerrar el trato. La revelación fue un golpe doble. No solo Daniel era un traidor financiero, sino también un ladrón de propiedad intelectual. El salón se llenó de jadeos y susurros escandalizados. Los invitados, muchos de ellos socios comerciales de la familia de Daniel, miraban con horror. Daniel se puso de pie, su voz temblando. Amelia, te vas a arrepentir de esto. ¿Estás arruinándome? Tú me arruinaste a mí primero, Daniel, respondí, bajando mi voz para que sonara más íntima y devastadora. Me dejaste en nuestro aniversario, arruinaste mi crédito y robaste mi trabajo para asegurarte un ascenso con tu nueva familia. Yo perdí un contrato de $300,000 por tu avaricia. El momento de justicia se completó con un golpe a su madre. Señora, dije, mirando a la matriarca, su hijo no es el hombre de negocios responsable que usted cree. Es un fraude y un ladrón, y gracias al prenupcial, él tendrá que liquidar sus activos para salvar el negocio de la chef emocional que intentó destruir. La reacción de Samantha fue el clímax emocional. Se quitó el anillo de compromiso y lo arrojó a Daniel. Me has engañado. Mi padre nunca hará negocios con un mentiroso. Hemos perdido el contrato por tu culpa. Daniel no solo perdió a su esposa y su dignidad, perdió su escalera social, su prometida rica y, en el proceso, su madre vio cómo el fracaso de su hijo se exponía públicamente por la mujer que despreciaba. Mi trabajo estaba hecho. Apagué el micrófono y miré a Daniel por última vez. Su rostro era de pura miseria y arrepentimiento. Lo dejé a él y a su familia lidiando con el escándalo mientras me retiraba por la puerta de servicio. Mi uniforme de chef sintiéndose como una armadura de triunfo. La venganza se había servido, deliciosa y a la vista de todos. Salí del salón de banquetes, sintiendo el peso de la adrenalina. No había ganado la lotería. Había ganado mi libertad y mi dignidad al precio de la humillación pública de Daniel. El ruido de la fiesta se desvaneció, reemplazado por la satisfacción de la justicia cumplida. Al día siguiente, Daniel no se presentó en la audiencia del divorcio. Su abogado, con el rostro sombrío, aceptó el acuerdo de la cláusula prenupcial. Daniel tuvo que liquidar todas sus inversiones y activos principales, incluida su costosa cartera de acciones, para compensar los $385,000 que me debía. En menos de un mes, Daniel quedó financieramente arruinado y profesionalmente marginado. Samantha Reid se fue y su madre se enfrentó al escándalo social que tanto temía. Yo, Amelia Knight, usé el dinero de la compensación para pagar el préstamo fraudulento $85,000 y con el resto. Finalmente abrí el restaurante de mis sueños. Lo llamé el Jardín Secreto. El nombre no era solo un concepto culinario, sino un recordatorio de que mi mayor fortaleza siempre estuvo oculta de quienes no me valoraban. La traición de Daniel, el abandono en nuestro aniversario, se convirtió en el catalizador de mi éxito. Si él no me hubiera empujado a la desesperación y al borde de la bancarrota, yo habría seguido sacrificando mis sueños por un matrimonio mediocre. Mi pensamiento interno se volvió un lema. Él me dejó, pensando que me arruinaría. En cambio, me dio la financiación y la motivación que necesitaba para construir mi imperio. Mi restaurante se convirtió en un éxito rotundo. Las personas venían, no solo por la comida, sino por la historia de la chef que luchó contra la traición y ganó en el escenario más público posible. El cierre emocional no fue la rabia, sino la paz que vino con la independencia. El matrimonio con Daniel fue una pérdida de 5 años, pero la venganza me dio un futuro. Aprendí que la ambición no es un defecto, es un motor. La verdadera traición no fue que me engañara, sino que intentara convencerme de que mi ambición era mi culpa. Al exponerlo, me liberé de esa mentira. El destino de Daniel fue la última pieza de mi justicia, incapaz de encontrar trabajo en su círculo social anterior, terminó mudándose y cayendo en un trabajo de bajo nivel. Su intento de ascenso social fracasó estrepitosamente, y la humillación de la cena se convirtió en una leyenda de la élite de la ciudad. Su madre, la matriarca, nunca se recuperó del golpe a su reputación. El Jardín Secreto floreció. Recibí mi primera reseña de 4 estrellas a un año de la apertura y en ella mencionaron la audacia de mi historia. Daniel nunca intentó contactarme. Yo, Amelia Knight, miraba el restaurante lleno de clientes cada noche y sabía que la traición de mi aniversario fue el mejor regalo que pude recibir. No se trataba de hacerle arrepentirse,
Se trataba de probarme a mí misma que mi valor era incalculable. Y eso es una victoria que el dinero no puede comprar. Wow, Amelia Knight. No solo recuperó su dignidad, usó la traición de su aniversario como el combustible para construir el jardín secreto y obligó a su ex esposo a financiar su sueño. Esa es la venganza de un chef. Si te encantó ver cómo el fraude corporativo se paga con humillación pública, no olvides darle me gusta a este video ahora mismo. Cada like ayuda a que más historias de justicia triunfen. Y si eres un adicto a las historias donde la traición se paga con creces, tienes que suscribirte y activar la campanita. La próxima semana tengo una historia de una herencia robada y un detective privado que la recupera. No te la pierdas. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Fue la humillación pública en la boda el castigo perfecto para Daniel? ¿O Amelia debió haberse conformado solo con el dinero? Comenta abajo, leo cada uno de sus comentarios. Y si conoces a alguien que necesita ver cómo la venganza se cocina a fuego lento, comparte este video con ellos. Nos vemos en la próxima historia.